les va? Bienvenidos una vez más a la UNAM Responde. Agradecemos como todos los días que nos acompañen del otro lado de la pantalla. Es importante tener siempre información confiable. Hoy les hemos preparado un programa muy especial. Está aquí con nosotros el doctor Carlos Rosales para resolver todas las dudas que se van acumulando con respecto a la pandemia y lo que debemos saber. Además, por supuesto, tenemos información, recomendaciones y mucho más. Quédense con nosotros durante los próximos minutos aquí en la UNAM Responde. Y bueno, se ha cumplido ya un año y un mes desde que comenzó a aplicarse en México la vacuna contra el virus del SARS-CoV-2. De acuerdo a la Secretaría de Salud, hasta el 28 de enero de este año en el país se han vacunado contra COVID-19 a 83.571.116 personas, lo que representa el 89% de la población mayor de 18 años. El 93% de esta población cuenta ya con el esquema completo de vacunación, mientras que el 7% corresponde a personas vacunadas con nuevos esquemas. Recordemos que una alternativa es la vacunación, pero otra herramienta efectiva contra la pandemia o durante la pandemia es el uso correcto de cubrebocas. Estamos iniciando un nuevo año con mayor conocimiento sobre este virus del SARS-CoV-2, sus variantes y también sobre la enfermedad de COVID-19. También es cierto que a medida que sabemos más, algunos temas se vuelven quizá un poco más confusos, también surgen nuevas dudas y quizá algunos temores. Y bueno, para resolver algunas de estas inquietudes, el día de hoy nos acompaña aquí en la UNAM Responde en vivo y en directo el doctor Carlos Rosales, que pertenece al Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad y quien ha sido una guía a lo largo de todos estos meses, casi 2 años de programa en TV UNAM. Muchísimas gracias, doctor, qué gusto verlo aquí en vivo en la UNAM Responde. Buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Pues tenemos muchas dudas, usted le llegan y nos las resuelve semana a semana, pero cuando se nos van acumulando, además siempre es bueno tener contacto directo, contacto presencial, así es que comencemos, doctor, con un panorama. ¿Qué es lo que debemos saber, cómo entender la etapa que estamos viviendo hoy que estamos comenzando un nuevo mes de una pandemia ya larga? Bueno, la pandemia se ha alargado porque el virus, el SARS-CoV-2, ha ido cambiando. Y entonces, cuando parecía que ya se iba disminuyendo esto, aparecen las nuevas variantes, sobre todo la nueva variante Omicron, que resulta ser más infectiva. Entonces, esto ha causado que el número de casos aumente. Sin embargo, eso es en parte bueno, porque al infectarse muchas personas rápidamente y se vayan recuperando, esto se calcula que no debe pasar más de 2 meses de que esta ola disminuya y entonces debemos llegar a una situación más estable. Entonces la pandemia, en mi opinión al menos, que muchos epidemiólogos comparten, es que ya empezamos a ver la salida de la pandemia. Doctor, esto coincide justo con las declaraciones del subsecretario Hugo López-Gatell de los últimos días, que se llegó ya al pico máximo de contagios de esta cuarta ola, que coincide además con infectólogos, que fue una ola muy rápida en donde se registraron incluso hasta 60,000 contagios en un solo día, esto de forma oficial. Sí. En este sentido, ¿qué esperar, doctor? ¿Cuáles son las cifras, las proyecciones, considerando también lo que hemos hecho a lo largo de todos estos meses, que es voltear a ver lo que sucede en otras partes, por ejemplo en Europa o en Asia, que es como un indicativo de a dónde vamos? Sí, siempre México ha estado como entre 3 y 4 semanas atrás de lo que vemos en otras partes del mundo. Efectivamente, esta última ola aumentó muy rápido y parece ser que ya llegó a su pico y va de bajada. Pero lo que se espera es que así como subió de rápido, baje de rápido. Entonces el número de casos va a disminuir rápidamente y lo que se espera es que si no aparece una nueva variante en futuro inmediato, pues los casos se van a estabilizar y vamos a tener, sí va a seguir habiendo infecciones y casos, pero ya en números menores. Doctor, mencionó un tema importante. También puede haber una ventaja el que haya un alto número de contagios y tiene que ver con la inmunidad o protección colectiva. Háblenos de este tema. Efectivamente, se ha hablado mucho de que la pandemia se termina cuando las personas, toda la población esté protegida. Esto se logra por 2 caminos, porque las personas se infectan, se enferman y se recuperan, o porque se han vacunado. Entonces, pues la vacunación va muy adelantada, y estas infecciones lo que están haciendo es reforzar el sistema inmunológico de todas las personas que se enferman y se recuperan.
Entonces el número de personas protegidas aumenta mucho y eso es lo que va a hacer que ya en el futuro haya menos y menos personas enfermas. Hablemos del presente, doctor. Se registra un alto número de contagios, muchísimos casos positivos día con día en México y en otras partes del mundo. Sin embargo, las hospitalizaciones y las defunciones no están en este mismo nivel. ¿A qué se debe? La verdad, pues no es claro eso. O sea, Omicron es una variante que es muy infectiva. Se ha demostrado que se une más fácil a las células de nuestro cuerpo y eso hace que infecten más rápido, mejor. Pero, lo acabamos de comentar, el nivel de protección de la población ha aumentado muchísimo. Ya más de la mitad de la población, andamos en el 80%, están completamente vacunados con un esquema completo y otros muchos se han enfermado y recuperado y que los números no los sabemos con exactitud, pero eso hace que a nivel poblacional ya haya una protección alta. Entonces, sí, las personas pueden reinfectarse, pero ya no se van a enfermar tan grave. Y entonces ya no vemos que tantos casos lleguen a los hospitales y afortunadamente por lo mismo no hay tantas defunciones. Doctor, centrándonos en este tema de los altos contagios, hay muchísima gente positiva y también pues continúa la Estrategia Nacional de Vacunación y hay muchas dudas con respecto a ¿se deben vacunar las personas cuando están positivas en el momento en el que les toca su refuerzo? Las personas deben vacunarse y aplicarse su refuerzo, segunda o tercera dosis, la que les toque en el momento adecuado. Sin embargo, es el momento adecuado? O sea, se recomienda entre 4 y 6 semanas, o 4 o 8 semanas después de la primera dosis y después de 5 o 6 meses para la tercera dosis. Esos son los tiempos adecuados. Pero en cualquier momento, si la persona tiene enfermedad activa, síntomas, no es bueno vacunarse. Ni con esta ni con ninguna vacuna. Okay. O sea, cuando una persona está enferma no se aplican vacunas. ¿Hay un tiempo recomendado que se deba esperar para esto, doctor? En términos generales, se dice que una persona debe poderse vacunar 2 semanas después de haberse recuperado de la enfermedad que haya tenido. En este caso, pues, la misma COVID. Entonces, si alguien tiene síntomas, tiene que esperar a que desaparezcan los síntomas y darse unos 10, idealmente 2 semanas, y después puede aplicarse su refuerzo. Efectivamente. Hay dudas también, doctor, con respecto a ¿somos sospechosos? ¿Cuándo somos sospechosos o cuándo somos positivos? Porque las pruebas están siendo un problema. Entonces, ¿cuándo nosotros debemos determinar y qué hacer si creemos tener COVID-19? Bueno, actualmente... Creemos tener. Sí. No queremos, creemos tener. Si aparecen síntomas, o sea, las pruebas que se están aplicando actualmente son las que se llaman pruebas rápidas. Estas pruebas detectan el antígeno, o sea, el virus como tal, pero requieren una cantidad más grande de virus para poder funcionar. No son tan sensibles como las pruebas moleculares, como el famoso PCR. Entonces, son muy rápidas, son más baratas y por eso se están usando más, pero tienen solo funcionan cuando hay una enfermedad activa. Entonces, si yo no tengo síntomas, no tengo que hacer nada, no sospecho nada, ¿no? Si tengo síntomas como de gripe y demás, cuando tenga los síntomas activos es cuando hay que hacer la prueba. O sea, si me senté mal ayer, yo me siento peor y tengo fiebre al tercer día, entonces es cuando hay que aplicar la prueba. Si pasa una semana y ya los síntomas son menos, ya no tiene caso hacer la prueba. Ya pasó. La prueba probablemente no va a detectarlo, aunque seguramente ahí estaba el virus. ¿Sí? Entonces, a nivel personal, la prueba misma no ayuda mucho a decidir qué hacer. O sea, si usted tiene síntomas, espérese en su casa y vea cómo evoluciona. Si se pone más grave, vaya al médico y el médico decidirá el curso de acción que debe tomarse. Las pruebas son muy útiles a nivel epidemiológico. Ayudan a las autoridades de salud a saber, bueno, todas esas personas que se enfermaron tenían una gripita o tenían la COVID. Exacto. Para esto sí es útil, pero a fin de cuentas, si hay un virus ahí presente, sea lo que sea, hay que quedarnos en casa. A esto vamos. ¿Qué pasos a seguir si estamos positivos o si tenemos algún otro virus en nuestro organismo, doctor? Lo que acabo de decir, la recomendación inicial es, si estoy desarrollando síntomas, me siento mal, lo primero es resguardarse en casa. No salgo, si es posible,
y evito el contacto con otras personas. Pero esto es para cualquier virus. O sea, si me tomo un té y un analgésico para sentirme mejor y con eso está bien. Si me empiezo a sentir peor, si los síntomas agravan, entonces sí. Hablémonos de los síntomas y cuáles ya deben ser una alerta. Pensábamos también en la oxigenación, háblanos de esto, a lo que debemos estar atentos. Sí, entonces los síntomas en el caso de la COVID son dolor de cabeza fuerte, fiebre elevada, ¿sí? Tos, ¿sí? Falta de respiración, de aliento, como decimos, o sea que la persona tiene dificultad para respirar. Y esto va junto con lo que acaba de preguntar, o sea, mi nivel de oxigenación está bajando, ¿sí? Si esos síntomas ocurren, entonces sí, hay que ir rápidamente a un centro de salud. Y ahí los médicos evalúan y deciden si debo regresarme a mi casa o quedarme en el hospital. Pero eso ya es decisión del médico. Entonces, la persona lo que debe hacer es nada más vigilar. Si se pone mal, como cualquier otra enfermedad, vaya al médico. Si se la puede llevar tranquila, pues ya, se va a recuperar. Ahora, en ese caso, no vamos a saber si fue la COVID o fue una gripe o fue otra cosa, pero en realidad no importa, ¿no? Solo cuando es muy grave es cuando uno debe correr al hospital. Doctor, algo que debemos también tener muy claro, que es Omicron, como bien nos dice, es mucho más contagioso, pero la enfermedad es de una duración más breve. No parece ser más breve. O sea, menos días. Omicron es una variante del virus, pero sigue siendo el mismo virus, ¿sí? Entonces, Omicron lo que hace es que tiene unas mutaciones, unos cambios en la proteína que le permite unirse a las células, y eso hace que las infecte más fácilmente. Pero la enfermedad que causa es la misma. Entonces, ¿por qué parece que causa enfermedad más ligera? Porque hay protección. O sea, las personas, a nivel poblacional ya muchas personas están protegidas, ya se aplicaron muchas vacunas. Entonces, la infección ya no llega a situaciones graves. O sea, ya no alcanza a infectarme a los pulmones y llevarme con insuficiencia respiratoria al hospital, sino se desarrolla como un cuadro más clásico de gripe. Lo preguntaba específicamente porque se han disminuido los días en que debe uno estar resguardado. Al principio eran 14, 15 días los recomendados y ahora se sugiere que pueden ser entre 5 y 7 días cuando ya estás libre de la enfermedad o de contagiar. Es por lo mismo. O sea, las recomendaciones de 14 días eran hace más de un año, era en parte porque no sabíamos cómo se desenvuelve este virus ni lo que podía hacer. Entonces, tampoco había suficientes pruebas para saber qué, entonces la idea es, pues, entre más días estés alejado de los demás, mejor. Entonces, ahora se ha visto que no es necesario estar aislado en casa por 2 semanas. O sea, 5 días, veo los síntomas, si se vuelven graves, voy al hospital, si no se vuelven graves, si me recupero, pues puedo retomar mis actividades. Los síntomas son el principal indicador respecto a la efectividad y riesgo de la combinación de vacunas. Doctor, también hay muchísimas preguntas. Ahora que se está aplicando un refuerzo, que es una tercera dosis para la mayoría de las vacunas, en algunos casos es la segunda, en el caso de CanSino. Uh-huh. ¿Qué sucede con esta combinación de vacunas, que es un esquema que ya se ha probado y se ha aplicado en distintas partes del mundo, doctor? Originalmente se recomendaba no mezclar las vacunas, y esto es por simple protección. O sea, las vacunas fueron probadas en un esquema particular y pues se recomienda usar lo que está bien probado y que sabemos funciona para no arriesgarnos. Pero como cualquier vacuna, un refuerzo es dar una dosis extra del antígeno que se está buscando tener protección, en este caso el SARS-CoV-2. Entonces, si una persona tiene un esquema de vacunación completo, el que sea, está protegida contra el SARS-CoV-2. Darle un refuerzo de cualquier otra vacuna que va contra lo mismo es simplemente ayuda. El temor era que causara un efecto adverso por ser otro tipo de vacuna, pero ya se han estado aplicando esquemas así en todo el mundo y se ha visto que no hay complicaciones, no hay riesgo. Y el tiempo que debe esperarse es, de acuerdo a las autoridades de salud, 4 meses. Mínimo 4 meses. Esto es porque el refuerzo, la finalidad que tiene el refuerzo es redundando, reforzar el sistema inmunológico. Si el sistema inmunológico está funcionando bien y se le da otra dosis muy pronto, no le ayuda.
hay que esperar a que como que baje la respuesta y entonces viene el refuerzo para volverla a subir. Y estar protegido otro tiempo más largo. Doctor, ¿qué decir sobre las secuelas? Ahora estamos muy familiarizados con este término de long COVID. ¿A qué se refiere? El término en inglés long COVID se refiere a que la enfermedad, aunque la parte aguda, que es los síntomas de gripe, se recuperan, las personas siguen con malestares y problemas de otro tipo a largo plazo. Entonces, no es que la COVID se extienda, es que hay secuelas que pueden durar mucho tiempo. La más común es insuficiencia respiratoria. Las personas se recuperan, pero después de recuperarse siguen quejándose de que les falta aire, que se cansan muy rápido, que les duele la cabeza. No hay una razón exacta, clara de por qué ocurren estas cosas, depende de cada persona. Entonces, pero ahí están. Entonces, lo ideal sería que nunca nos enfermáramos. Exacto. Sí. Siempre lo decimos, es más importante prevenir que atender. Doctor, para terminar la entrevista, pues usted nos ayuda un poco a resolver todas estas inquietudes que van surgiendo durante la pandemia, pero su especialidad es la inmunología y esto es a lo que se dedica en este Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad. ¿Cuáles son los temas, las principales cuestiones en las que se están ocupando ustedes como científicos, como investigadores, con respecto a COVID-19 en materia de inmunología? Bueno, la inmunología es exactamente eso, cómo estimulamos el sistema de protección de nuestro cuerpo para que nos defienda de estas cosas. Entonces, los enfoques están en justamente eso. ¿Qué hacen las vacunas? Las vacunas vemos que producen anticuerpos, pero los anticuerpos vemos que decaen con el tiempo y por eso se recomienda un refuerzo para subir los niveles de anticuerpos. Sin embargo, el sistema inmunológico es más allá que anticuerpos y se ha visto que muy probablemente una cosa que no se ha estudiado mucho todavía es la respuesta que llamamos celular. O sea, hay células especializadas en el sistema inmunológico encargadas de atacar virus y células infectadas por virus. Entonces, estudios muy recientes en personas ya vacunadas han demostrado que la respuesta celular se mantiene y es mucho más efectiva, incluso contra las variantes. Entonces, el sistema inmunológico tiene muchos campos que seguir estudiando. Doctor, es esto en cuanto a sus tareas. Recomiéndenos qué debemos hacer, qué podemos hacer para proteger este sistema inmune, que es nuestra defensa contra todo tipo de enfermedades. Bueno, el sistema inmunológico es otro sistema de nuestro organismo, igual que el sistema respiratorio, el sistema digestivo y demás. ¿Cuándo funciona mejor? Cuando estamos sanos. Entonces, la recomendación para mejorar el sistema inmunológico es comer bien, hacer un poco de ejercicio y tratar de estar sanos. ¿Sí? Si tenemos una vida sana, nuestro sistema inmunológico va a estar mejor. Que esa sea nuestra principal tarea pendiente. Doctor, le agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros, me da mucho gusto saludarlo en vivo y en directo, lo seguimos encontrando aquí a través de la pantalla para que pues nos siga ayudando a resolver todas estas dudas que van surgiendo principalmente a través de nuestras redes sociales. Doctor Carlos Rosales, del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad. Gracias. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias, doctor, y seguimos por supuesto en contacto con usted. Hasta luego. Y bueno, seguimos hablando sobre pandemia, sobre Omicron y su avance acelerado, que de acuerdo a los especialistas, pues nos ha hecho contactar quizá probablemente con el miedo, con la ansiedad y con la depresión. Sobre esto va la siguiente cápsula que nos presenta UNAM Global. Los contagios masivos de Omicron en todo el mundo nos volvieron a pegar también en la salud emocional. Se ha visto un aumento de pues padecimientos relacionados a ansiedad, a depresión, ¿no? Y en parte esto es una pues gestión inadecuada de esta sensación de miedo. Incertidumbre, miedo, frustración al recibir las noticias de familia y amigos contagiados. ¿Y cómo no sentir que el virus nos acecha de cerca y nos amenaza? La llegada de Omicron empezó a hacer una distribución muy rápida en tiempos mucho más cortos de contagio. Los temores se han magnificado ante la luz de noticias falsas. A decir de los expertos, para superar esta crisis es preciso contar con información veraz y desconfiar de lo que nos transmiten nuestros conocidos por las redes sociales o vías como el WhatsApp. El riesgo de
de caer en el miedo, pues es que entonces nuestra atención se focaliza solo en esa situación, en la amenaza que representa, y dejamos de lado todo lo que sí podemos hacer para tener una mayor protección. Sin duda el uso de cubrebocas, trabajar en espacios abiertos y mantener nuestro espacio de trabajo si es que tenemos que trasladarnos a nuestro espacio de trabajo ventilado. Y también nos podemos vacunar contra la información falsa. Las cosas salen mal cuando la gente deja de escuchar a la comunidad científica. Entonces, el basar este tipo de decisiones de salud idealmente en información que esté verificada, que venga de personas expertas, que se dediquen a infectología, virología. El SARS-CoV-2 llegó para quedarse y la siguiente fase llegará cuando termine la pandemia y el virus se haga endémico. Solo entonces podremos hablar de una nueva normalidad. Cuando alcancemos esa estabilidad, pues entonces tendríamos seguramente la presencia del virus en épocas invernales como está sucediendo ahorita. Pero hasta ahorita no se ha comportado como un virus ni estacional, ¿no? y tampoco endémico, ¿no? Sino que tiene como oleadas, ¿no? Mientras tanto, todos esperamos salir de esta ola de infecciones con la esperanza de alcanzar aquella estabilidad de la que tanto nos hablan los científicos. Todo lo esperamos y lo reiteramos día con día en este programa universitario. Es importantísimo, indispensable atender a la voz de nuestros especialistas, universitarios o no, que nos dan información y guías para actuar responsablemente. Y bueno, ya está con nosotros Sandra Lorenzano para platicarnos esta tarde sobre la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Veamos de qué se trata. Queremos celebrar con ustedes un aniversario más de la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ese nombre tan largo pero tan bonito, como dijera la gran feminista Marcela Lagarde. Sabemos de feminicidios cometidos en total impunidad, de tolerancia ante la violencia a niveles exorbitantes, de la indiferencia para impedir que las muertes se repitan. Lo cierto es que en la década de los 90 tuvo lugar un suceso que marcó de manera permanente al país entero y a Latinoamérica también, el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Mujeres jóvenes que desaparecían y eran halladas tiempo después con terribles signos de tortura, violencia extrema y crueldad. Las madres de las víctimas fueron las únicas que pedían justicia para sus hijas, las únicas atravesadas por el dolor intenso de perderlas. Se hicieron detenciones arbitrarias, se culparon unos gobiernos a otros, pero la justicia no se veía cercana. Esto llevó a más y más mujeres a sumarse a la lucha. Abogadas, antropólogas, comerciantes, costureras, profesoras, todas unieron sus voces con un solo objetivo: encontrar la reparación del daño para las familias de las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, y que este suceso no se volviera a repetir. Fue así que se trabajó en el nacimiento de una ley para prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres. Es decir, una ley que evitara la repetición de estos crímenes y que estipulara cuál sería el castigo a quien los cometiera. Así, el 1 de febrero, pero de 2007, vio la luz esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que sanciona todos los tipos y modalidades de violencia hacia las mujeres, pues en su elaboración reconoce que la violencia escala y al tolerarla puede culminar en el acto más indeseable para la vida de una mujer y sus seres queridos: el feminicidio. Hay acciones irreparables para las que el alma nunca encuentra consuelo. Sin embargo, existen propuestas que nos permiten poner un alto y garantizar que nunca más. Este es el caso de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Celebremos este año un aniversario más de esta ley.
Gracias por habernos acompañado. Promovamos y defendamos una vida libre de violencia, por lo menos en nuestro entorno más cercano, y seguramente esto traerá resultados a mayor escala. Y con esta información terminamos nuestro programa de hoy, y con la invitación a escuchar siempre a nuestros especialistas universitarios, y también pues para ello les pedimos que nos escriban sus dudas y sus comentarios para resolverlas aquí en este espacio, siempre de la mano de nuestros investigadores que nos dan información confiable con respecto a esta pandemia y con respecto, vamos, a la vida cotidiana. Con esto terminamos nuestro programa de hoy y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde, por supuesto, 2:30 por TV UNAM. Adiós.